amigos de Mente Mochilera, bienvenidos a este programa especial nuevamente con el gran Guillermo Yacosa, que tuvimos un programa espectacular hablando sobre su vida, sobre los tiempos en la televisión, pero el día de hoy estamos viviendo una coyuntura especial y qué mejor que Guillermo para que un poco nos aterrice y nos muestre más o menos cuál sería el mejor camino que podríamos tomar o en tal caso ¿qué está sucediendo en estos tiempos desde la mirada de un periodista que tiene tanta experiencia como Guillermo? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo vas? Bien, Preocupado, Guillermo. preocupado por la pandemia, por la política. Sí, tú sabes que las emociones son muy, muy, muy importantes, ¿no? Juegan un papel muy importante. Y hay un estado de depresión que se sustituye con peleas, insultos, agresiones, porque todas estas agresiones que hay entre candidatos y periodistas y militantes de los partidos políticos se han enardecido sin que nosotros nos demos cuenta por esta pandemia que nos neurotiza, porque nos aleja de lo esencial en nosotros, que es la sociabilidad. Somos seres sociales, somos animales sociales, somos los animales más sociales del universo. No hay otros más sociales que nosotros. A veces la socialización no va por el camino que debiera, pero siempre necesitamos del otro. Es imposible, ¿no? La soledad, tú sabes que en la Edad Media, si una persona la veían pasearse sola por el mar, la orilla del mar, así caminando, yendo y viniendo, la metían en un manicomio, porque consideraban que era loco, que solamente los locos podían estar solos. Nosotros ahora somos un poco más sensatos, pero la soledad pesa muchísimo, pesa muchísimo. Y todas las emociones son en una parte muy importante, un tercio por lo menos, las que determinan la salud o la enfermedad en el cuerpo humano y en el cuerpo social también, ¿no? Así que tenemos que trabajar con nosotros mismos. Yo creo que, ¿no ibas a presentarme gente o no hay nadie? ¿Estamos solos? Sí, estamos solos, estamos solos. Bueno, entonces está bien, está bien. No tengo problema. Pero sí, en la intimidad podemos decir cosas que no podemos decir delante de la gente. A mí me preocupa profundamente el estado de neurosis que hay. Estoy leyendo los diarios, yo estoy suscrito al Washington Post y leo El País y leo los diarios de Argentina, Página 12. Por ahí después una mirada a los diarios brasileños que le están dando duro a Bolsonaro ahora, gracias, que es horroroso. Bueno, todo lo que pasa aquí pasa de otra manera, pero también grotesco y brutal en otros países. Lo de Colombia es monstruoso, lo de Colombia es monstruoso. Ayer salió una nota, ¿no? Que Venezuela, sí, todo lo que hace Maduro está mal. Por supuesto que todo está mal, pero lo de Colombia es maravilloso, es fantástico. El éxito de este programa neoliberal, un éxito maravilloso. En Cali la gente muriéndose, quemándola. Es una cosa, no se dan cuenta que hay un cambio de época. Es una cuestión que hoy participamos todos, porque todos tenemos los medios de comunicación a nuestro alcance, como estamos haciendo tú y yo en este momento. Entonces todos podemos expresar, pero si no manejamos nuestra rabia, si nos dejamos llevar por nuestros impulsos, si no modelamos las emociones, vamos a terminar, ahora como Colombia, a mí me da la impresión de que esta vecindad, mira, y ya en las redes sociales han puesto que un tipo dice un discurso que parece escrito por Goebbels, que es el asesor político de propaganda de Hitler, y dice que la culpa de todo lo que pasa en Colombia la tiene Venezuela. No lo dice así, por supuesto, pero dice Venezuela no está por quebrar, está quebrada, pero así con unas ganas dice está quebrada, no está fundida, no se va a fundir, está fundida, así. Pero así como que ya Venezuela, la gente se camina en cuatro patas. Y entonces dicen que ese incendio de Venezuela puede perjudicar a Colombia. Eso es un llamado a la guerra. Eso puede ser una propuesta como para que la gente
o el gobierno puedan hacer una guerra, que le encantaría a muchos vendedores de armas, pues les encanta que haya guerra, no sé lo contento que se ponen, una guerra, qué lindo, no se va a morir mucha gente, aparte los que quieren que disminuya la población van a estar felices, pero es una declaración de guerra, y es absolutamente, yo escuchaba un texto que me parecía, ya no digo de medieval, pero sí de la época de Hitler, cuando todo lo que pasaba, cualquier cosa, hasta una lluvia que caía con piedra, la culpa era de los judíos, ¿no? Entonces sí, y Goebbels lo que aconsejaba era poner siempre la culpa en el otro, o declarar Francia es nuestro vecino, nuestro problema, o los judíos en el interior, Francia y Inglaterra en el exterior. Entonces tú pones todos los defectos de tu propio gobierno, los reenvías para que la gente no critique esos defectos, sino que critique el peligro que significan estas cosas. Y lo de la prensa, mira, yo te decía, soy suscriptor del Washington Post. Pues un día muy bueno, me gusta mucho porque es muy equilibrado, ¿no? Pero estaba viendo, ¿sabes qué? En los días que hubo entre las elecciones en Bolivia y en Ecuador, no había una sola nota en todo el diario sobre Bolivia y Ecuador. Y sobre esto de Colombia, el Washington Post no se ocupa prácticamente. Sí, el diario El País de España sí se ocupa, pero el Washington Post, digamos que son los dueños del poder, ¿no? Los gringos, y el Washington Post es el que lo volteó a Nixon, ¿te acuerdas? Cuando lo doblaron a Nixon. Eran periodistas del Washington Post. Pero me extraña que no digan nada sobre todo esto. En fin, pero es una situación caótica en la que podríamos caer si seguimos insultándonos, si seguimos agrediéndonos. Y todo esto está alimentado, repito lo que decía antes, por la neurosis que estamos cultivando todos. Se te ve en la cara vos, a mí también. No, la neurosis que estamos cultivando debido a este encierro, que es necesario. Yo entiendo que es necesario, no se puede hacer otra cosa. Pero tú sabes que ha habido las últimas en Alemania, en Rusia, han visto los cadáveres, los han abierto, y dicen que no encuentran ningún virus ahí, que es una bacteria en realidad, y que para ellos estas muertes súbitas, no hay ningún virus que estemos hablando nosotros, yo caiga muerto así, ¿no? Sería una descortesía contigo, así que no te preocupes, no lo voy a hacer. Pero si quieres hacer un poco de teatro, pero no me voy a caer muerto, pero eso solamente lo puede hacer este receptor también de críticas que es el G5. Y yo he estado leyendo, no sé si lo has visto, la historia de la electricidad. Yo siempre decía que uno de los inventos más fantásticos es la electricidad, porque sin la electricidad todo esto no se podría hacer, ni siquiera esto que estamos haciendo nosotros, ¿no es cierto? No podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque la electricidad cambió el mundo. ¿Te acordás que los tipos antes salían con una velita, la ponían ahí en las calles? Era dramático. La vida era más normal, porque cuando estaba oscuro te ibas a dormir. Y eso ya está programado en el cerebro. Entonces la electricidad juega un papel importante. Y hay un estudio muy interesante que muestra que cada cambio que hubo en la electricidad provocó una epidemia o una pandemia. Ahora, esta epidemia se está transformando en endemia. Endemia quiere decir que la vamos a tener siempre, ¿no? Wow. Es como el lunar que tiene Renato Cisneros acá en la cara. Que lo no, pero mi querido amigo, no, pero ya no nos pueden decir más cosas. Y yo no tengo ningún síntoma no tengo fiebre, no tengo tos, no estornudo. Me siento un tipo totalmente inútil, no hay nada no tengo no tengo nada, no tengo tos. En los últimos 3 meses no tosí 2 veces, más o menos, pero eso. ¿Cómo puede haber una enfermedad que no tenga ningún síntoma? Los médicos dicen que sí, que es posible, pero yo no estoy tan convencido, que ningún síntoma de nada. Tienes todos los rasgos típicos de un cuerpo joven como el mío, con 80 años nomás,
81, qué desgracia, horrible. No, no envejezcan, quédense donde están, muchachos, no envejezcan. Saquen el almanaque, pongan un almanaque siempre con la misma fecha y festejen siempre el mismo día, porque la vejez es espantosa. Bueno, estoy hablando así porque hay que distraernos un poco, ¿no? La vejez es espantosa. ¿Sabes qué pasa? Es como si fuera la menopausia, pero hay funciones, no se hagan ilusiones que no voy a dar ninguna intimidad, hay funciones que bajan un poco. ¿No? No, pero siempre hay algo que deja de funcionar o un neurotransmisor, que son sustancias que tienen que ver con nuestras emociones, se agudiza o desaparece, se agudiza o se desaparece, y todo eso te sentís mal. Entonces, si yo te digo que me siento bien, te miento. Y si te digo que me siento mal, también te miento. Porque me siento 15 minutos bien, después 23 minutos mal, después 85 minutos bien, después... Pero ¿qué he descubierto? Que cuando estoy conversando con la gente, me siento bien. Es decir, la sociabilidad juega un rol fundamental, como decíamos al principio. Entonces, hay que ver la forma de poder reunirnos, poder estar juntos sin contagiarnos. Yo no sé si hay un sistema, pero de todas formas, si seguimos en esta carrera, hay gente que está desesperada realmente, gente que está totalmente fuera de sí. Y cuando tú estás angustiado, tienes el doble, cuando estás estresado, tienes el doble de posibilidad de morir. Eso está probado científicamente. Yo soy suscriptor. Cuando digo suscriptor no pago nada, no te vas a creer que ando repartiendo dinero a la prensa. Pues son regalos que me hacen, ¿no? Si la gente amiga de Estados Unidos, por ejemplo, me dice, te mandamos el Washington Post. Entonces yo digo, soy suscriptor. Y eso te da caché. Por ejemplo, ninguno de mis vecinos está con el Washington Post, ni sabe lo que es. No, yo soy un payaso, discúlpenme, pero tenemos que poner un poco de buen humor. Entonces, no, pues estoy así, soy parte de yo viví muchos años en Francia y entonces estoy vinculado a algunas asociaciones médicas donde explican todas las novedades que hay. Y ahora lo que ellos están, voy a estar tomando notas para una clase que tengo que dar después. Dice que las emociones te afectan en un porcentaje absolutamente definitorio si tú estás de buen humor. Por eso cuando hablo prefiero jugar un poco con las cosas, no enojarme, así tipo, pero después te queda como la cara de Philip Butter y eso es horroroso. Mirarse al espejo y ver la cara de Philip Butter puede ser un suicidio. Pero no te preocupes, Philip, sos muy bonito. Esas fotos que sacan los diarios, una cosa así de seductor. Bueno, no. No, pero si nos ponemos así en enojados, en violentos, lo digo porque Philip es un poco así un dragoncito, ¿no? Entonces, está indignado, ¿no? Si seguimos esa línea, estamos perjudicando muchísimo, incluso podemos estar perjudicando a gente que queremos mucho. No es que se perjudica la gente que es nuestra enemiga, se perjudica a cualquiera, se puede perjudicar, ¿me explico? Porque cuando soltás tu rabia, posiblemente enciendas la rabia del otro y esa rabia te provoca un estrés. Sí, cuando estás con rabia o estás indignado te estresas y debilitas a la mitad, por lo menos, las funciones del sistema inmunológico. Sí. Guillermo, ¿tú crees que esta neurosis que tengamos tenga que ver mucho con la incertidumbre que estamos pasando aquí en nuestro país? Por ejemplo, los dos candidatos tienen un mensaje y en verdad no se sabe exactamente cuál va a ser nuestro futuro. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, pero bueno, en primer lugar debo decir que, bueno, yo no voto, así que no se preocupen. Candidatos, olvídense de mí, yo no voto. Mi corazoncito está a la izquierda, yo tengo el corazón a la izquierda, bueno, pero, digamos, el candidato no lo conozco, pero lo que sí puedo decir que no está entrenado
no está entrenado lo suficiente para asumir, no digo la presidencia, porque eso ya es otra cosa, pero para asumir la campaña. No sabría qué hacer. Porque, ¿sabes qué pasa? Yo he sido militante político, y la militancia política es exigente. Vos tenés que estar en contacto con la gente del pueblo, con los sindicatos, con los trabajadores en general, con todos los sectores que tienen que ver con la vida del país, que hacen a la vida del país. Pero no hay partidos políticos. Son grupos de gente que se rejunta para las elecciones y nada más. Entonces, no hay práctica, no hay una praxis política. Y esto de alguna manera sí se ve en el grupo también de Patria Libre, ¿no? De Perú Libre. Sí. De Perú Libre, ¿no? Que no hay un training político. ¿Me explico? No hay un training político. Para llegar alto en la política tenés que ser muy hábil, no demasiado escrupuloso. Mira, te cuento para que te des una idea, que es esta experiencia real. Yo, cuando ganamos el peronismo ganó las elecciones, yo soy peronista, ganamos las elecciones, uno de mis compañeros me vino y me dijo, Guillermo, te van a proponer como secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Y yo me sorprendí, porque yo me parecía maravilloso, porque Rosario es una ciudad muy linda, con una vida cultural muy fuerte, entonces, aparte tiene cosas muy lindas, se pueden hacer cosas muy lindas. Entonces me alegré y dije, bueno, fenómeno. Pero pasó el tiempo y no me llamaron nunca. Entonces, yo un día me encontré con aquel que me había dicho que me iban a proponer. ¿Y qué pasó? No, dice, la cosa es muy buena, muy bueno. Dicen buenudo, que mezcla de bueno y boludo, pero ya cosa es muy bueno. Dice, no, bueno, no es ambicioso. Y yo que creía que no ser ambicioso era un don, una gracia que me había otorgado el Señor, que no es el Señor de los Anillos, pero algún señor que anda suelto por el cielo, me había otorgado esa gracia, y creía que era una virtud, pero no, en política tenés que ser ambicioso, y la señora que está ahora es ambiciosa, la muchacha es ambiciosa, ¿sí? Eso no se puede negar, esa condición política la tiene, todos los políticos la tienen, son todos figuretti, ¿no? Ponen la cara y se ponen felices. Y no sé cómo andará el Sagasti, ¿no? Sagasti no se dice nada, parecía que no hubiera presidente, ¿no? Sí, creo que él está en su mundo tocando piano. Sí. Yo estuve en su casa un par de veces, Así. fuimos con Max Hernández, me lo presentó, y me pareció un tipo muy introvertido. No salí diciendo qué tipo, qué fantasma, no, salí como diciendo... No, lo digo, es verdad, no digo nada mal de él, simplemente no me pareció un gran conversador, ¿no? Había muchas cosas para conversar en ese momento, porque con Max Hernández era un placer conversar. Él me parecía un tipo muy, muy retraído, muy introvertido, pero qué sé yo, eso no tiene nada que ver, podría ser un magnífico presidente, pero no se sabe, yo no sé nada de él, no sé, incluso hasta me olvido el nombre. Entonces, si no hay partidos políticos, no hay democracia, y no hay partidos políticos. Entonces vos tenés un congreso que va a ser, estaba viendo hoy la composición, salió en el diario del Comercio, toda la foto bueno, las fotos, si le ves las caras, no te cambias de... Estoy jugando, no sé. Unos con unas caras de enojados, así como él. Los Pero, Avengers. sí. Bueno, entonces hay que empezar por trabajar con partidos políticos que tienen una vida democrática en su interior, que hacen, por ejemplo, formación política. Necesitamos una escuela de formación política, como el Instituto Ortega y Gasset que hay en España. Yo hablé una vez con César Acuña, por iniciativa de él, me pidió que diera unas charlas para ellos, sí, di un par de charlas para la gente de ellos sobre las emociones, las cosas, esas tonterías que yo hablo, ¿no? Entonces, le digo a Acuña, que lo vi tan chiquito, le digo, ¿por qué no haces una escuela de educación política?
Digo, imagínate, le digo, vas a poder mirar a todos por sobre el hombro. Eso le dice, y él me dijo con buen sentido del humor, dice, me va a dar trabajo, digo, como muy chiquitito, ¿no? Claro. Dijo, me va a dar trabajo. Entonces le dije, una escuela, César Acuña ofrece una escuela de formación política, ética y moral, bueno, aparte de todas las otras cosas que tiene que tener, y para todos, abierta a todos, absolutamente gratuita y abierta a todos, para que todos los partidos políticos manden sus militantes que tienen, y ellos puedan conversar entre ellos, comparar, toda con gente joven, se podría hacer cosas maravillosas, pero no las cosas tradicionales, un tipo que habla y habla y habla, no, el tipo habla, la gente toma nota, después lo invitamos, le damos un café, un whisky, cualquier cosa, y después, y mientras tanto hacemos mesas de trabajo, nosotros hacemos mesas de trabajo, para que toda la gente discuta en pequeños grupos, para ver si todos internalizaron la información, discutan, y después lo traemos de nuevo al candidato y le hacemos las preguntas, y es decir, hacemos cine político, pasar películas políticas, discutirlas después en grupo, teatro político también. Es decir, se pueden hacer cosas maravillosas, tienen que crecer, déjense de joder con simplemente ambicionar el poder para afanar mejor. Porque sí, es verdad, es dramático, es absolutamente dramático. ¿Tú has visto cómo envejecen los presidentes? Sí, bueno, muchos los veo que se ponen más gordos. Ah, pero sí, pero no, pero más viejo, mira, hasta Muy Humala se lo veía muy cambiado. sí, muy Y yo lo cambiado. conocí a Humala y tenía una cara fresca, ¿no? Y ahora tiene una cara torcida, pero y Fujimori lo que ha envejecido. Y fíjate qué maravilla cómo Montesinos no envejece. ¿Se diste cuenta? Viste que la cara de Montesinos es la misma, yo lo conocí, es la misma cara que tenía antes. No lo he visto personalmente ahora, pero ¿por qué? Porque no tiene culpa. Él no tiene culpa de nada. Digamos, la culpa en muchos casos es la que te desgasta por adentro, ¿no? El sentimiento de culpa. Y yo quiero creer, estoy convencido que nadie postula a la presidencia simplemente por el hecho de sacar pecho, ¿no? Que piensa que puede hacer cosas maravillosas por el país. Pienso que todos empiezan así, pero después le empiezan a meter plata en el bolsillo, ¿viste? Y empiezan a desviarlos de sus preocupaciones fundamentales. ¿Cómo se puede defender un sistema cuyo resultado muestra que los últimos 5 presidentes que tuvo el país terminaron 1 muerto y 4 en la cárcel? Yo me siento muy identificado con ellos, porque he trabajado, yo he vivido 10 años en un barrio obrero, 10 años en un barrio obrero, un barrio con calles de tierra. Pertenezco a una familia de clase media acomodada. Es decir, me fui del centro de Rosario, me fui a un barrio obrero, ahí trabajé, fundamos hacíamos unidad básica, que son los comités políticos del peronismo, y empezamos a trabajar con la gente, pues hacíamos educación de adultos, hacíamos alfabetización, pues orientación médica, hacíamos cosas muy lindas, muy lindas. Logramos con la gente colocar cañerías de agua en el barrio que no las tenía, ese tipo de cosas, pero simultáneamente hablábamos de política. Y cuando eres militante, la gente cree que militas para hacer plata. Bueno, yo debo decir que nunca tuve tan poca plata como cuando fui militante. Como cuando fui militante, bueno, gastás, porque de golpe hay que hacer un viaje y bueno, tenés que llevar a los compañeros, porque los compañeros son gente más humilde y no tienen para el pasaje, entonces, todo ese tipo de cosas. Pero tienes un contacto con ellos y sabes lo que la gente vive y lo que la gente sufre. Nosotros hemos trabajado, yo he trabajado 2 años en la selva, estoy hablando de mí, no sé, la selva Chaco, es que era selva, y ahí hay grupos indígenas y hemos trabajado con ellos. Sí, hay muchos compatriotas mías que no saben ni siquiera que hay indígenas en la Argentina, pero hay varios grupos indígenas, son del tronco guaranítico, hablan guaraní en general, y yo debo decir que tengo 30%, ¿viste ese análisis que te hacen con la sangre? ¿Te lo hiciste? No. Qué vergüenza. No, pero
Bueno, entonces no puedo hablar con un tipo que no sé, no, yo tengo 30% italiano, 30% hispano, 30% germano. Ese del germano no tengo idea, no sé, será por mi hermano, pero germano, 30%, y el 10% restante, ¿sabes qué? Guaraní. Y estoy muy orgulloso. Y mi hermano está tan contento con eso que se llama guaraní. Él vive en Suiza y me dice, decir a nuestros hermanos quechuas que nosotros vamos a ir a ayudarlos a los guaraníes, los yacosas guaraníes. Me parecía, pero, me encantó, pero mi bisabuela fue sargento del ejército paraguayo cuando hubo la guerra de la Triple Alianza, que era Brasil, Argentina y Uruguay contra el pobre Paraguay, que era el país más desarrollado de toda América del Sur. El más desarrollado, donde antes se fabricaban locomotoras en Paraguay, ahora se fabrican carretillas. Y todavía murieron todos los hombres. Teníamos ejércitos de mujeres, del cual hacía parte mi bisabuela, y ejércitos de niños, que los hacían parar en banquito para que los otros creyeran que eran adultos. Hasta el día de hoy no hay la cantidad suficiente de hombres para equilibrar con las mujeres. Así que si querías hacer un viaje de ir a sembrar la semilla. Además es el único país que es bilingüe realmente. Los paraguayos entre ellos hablan en guaraní. Es muy lindo. Bueno, ¿de qué queríamos hablar hoy? No, está perfecto. Está perfecto porque conversamos viendo sobre esta mirada en la que estamos y descubrimos pues que todos aquí en el país, en el mundo, están estresados, con las emociones destrozadas y con incertidumbre que nos está matando. Y como tú dices, aquel que no tiene culpa es aquel que no envejece nunca, ¿no? Podría ser una frase. Pero es verdad, dicen que los locos no envejecen. Yo digo, no, pero pues, no hay un desgaste emocional, no hay un desgaste emocional. Yo lo veía a Montesinos y lo veía charlar, sonriente. Él parecía que era digamos, si hubiese sido un juicio, parecía que él era el jefe de la Corte Suprema, porque se hacía y le guiñaba el ojo a Fujimori. ¿Te acuerdas de esas reuniones que, sí. estaban? Y a mí me parecía, admiro el carácter que tiene, porque le ha permitido sobrevivir a todo esto, ¿no? Y ahora no sé si lo liberarán. Yo creo que una de las cláusulas las cosas que le va a exigir Vargas Llosa a Keiko, en caso de que ella gane, es que no lo libere a Montesinos. Y con eso ya se siente un héroe de la libertad, un héroe de la democracia. Y, bueno, no. Pero en serio, eso se lo va a exigir. Lo demás, no sé qué le puede. Pues ya se lo había pedido a todos, a Kuczynski, a todos. ¿Te acuerdas que les marcaba el camino? Les decía esto, tienen que hacer esto. Nadie le da pelota. Guillermo, ¿tú cómo ves actualmente el periodismo en nuestro país? Ya hicimos la pregunta la vez pasada en la antigua entrevista, pero actualmente en este tema político, ¿crees que nos está estresando más o nos está dando más seguridad? ¿Cómo lo ves? Los periodistas piensan en sus análisis. Aparte les gusta lucirse, cada uno quiere ser más inteligente que el otro, entonces quieres lucirte. Mi amigo Beto Ortiz pone una cara de enojado que me... ¿Cómo hace Beto? Que tiene cara gorda. Lo escuchaba el otro día, estaba enojadísimo, no sé con quién. Y dijo copiando a Mariátegui, que caviares y caviares y caviares. Y yo que fui acusado de caviar, cosa que me parecía muy graciosa. He vivido en Francia 7 años. Y es una palabra que la conozco bien, no tiene nada que ver con nuestra cultura. Acá la gente no come caviar, acá es huevera. Sí, pues eso pues. Entonces, claro. Que diga que somos huevera, sí, está bien, pero caviar, sí, no, caviar quiere decir un tipo que es de izquierda, pero vive bien. Claro. Y yo soy el caviar de Breña, que es un barrio, como todo el mundo sabe, así que deja como un desperdicio a San Isidro y a... Pero
pero ponen caras de así, sí, pero yo tengo razón, todo, no digo todo, digo lo cito a Beto porque lo conozco. Así. No es una crítica, pero es un análisis, porque y todos están enojados y dicen cosas así, sí. Sí, me da la impresión que no se dan cuenta de que lo que hay que hacer es lograr que la gente piense, que reflexione, que la gente trabaje en conjunto, proponer experiencias de trabajo colectivo. Por ejemplo, una cosa que yo también que yo he hecho en mi vida y que ha sido fundamental para mí, ha sido ser voluntario. Yo trabajé 5 años en un hospital, después hice muchos otros trabajos así de carácter voluntario, y me cambió la vida eso, porque cuando conoces el dolor, cuando conoces la pobreza, yo realmente lo he vivido. Estaba, bueno, con relación, gracias a la UNESCO estuve en África viviendo ahí, viviendo esas cosas, ¿no? En África, y bueno, lo vi en la Argentina también, lo vi en Bolivia, en la época anterior a Evo Morales. Yo cuando fui en 1962 a Bolivia, me dio la impresión de que había vuelto a la Edad Media, porque me parecía lo más desarrollado del mundo. Y ahora, hace un par de años pasé por ahí y no podía creer cómo habían evolucionado, y eso fue con el gobierno de Evo. Pueden lo que quieran decir de Evo, pero lo que hizo él, su gobierno, porque tenía un muy buen vicepresidente, un tipo muy brillante, Dinera, muy, muy brillante, es fantástico. Tú estás en La Paz y decís, esto es maravilloso, con esos aparatos que van en monocarriles, no sé cómo se llaman, son maravillosos. Una ciudad tan fregada como es La Paz, tan fregada para caminar, ¿viste? Porque tenés que subir. Yo soy de La Pampa, ¿viste? No, si no camino derechito me canso, con el piso fino, el piso liso. Entonces, pero pensar que, digamos, los muchachos hacen lo suyo, tienen derecho a decir lo que quieran, pero no tienen derecho a destruir la ilusión de la gente. ¿Por qué no? Tendría que haber más propuestas, hacer grupos, esto que yo decía, no imitando exactamente al Instituto Ortega, pero hacer encuentros con la gente, que los gente de partidos políticos distintos trabajen y discutan temas que generalmente no discuten, no profundizan. Mira, cuando yo trabajé en la UNESCO, UNESCO es Naciones Unidas, ¿no? Tú sabes que había millones de dólares que no se podían poner en ningún lado porque no había proyectos. Ni siquiera los gobiernos conocían que podían sacar un proyecto importante para una población de su país y que se lo iba a financiar Naciones Unidas. Y no había. Claro, el país tenía que poner el 10, el 20%, más o menos. Y en Naciones Unidas, y no había proyectos. Me decían, no hay proyectos. Y yo trabajé mucho en ese tipo de cosas. Fue muy, muy interesante, porque hicimos cosas lindas. Hay decenas de fundaciones en toda Europa. Yo en un tiempo, con mi trabajo ahí en la UNESCO, era fundraiser que recauda fondos, ¿no? Como los cócteles que hace Keiko. Entonces, pero yo fundraiser iba y les contaba los proyectos que había, y nosotros los habíamos redactado, pero la gente nos mandaba proyectos, eran proyectos particulares, no particulares, no para una persona, sino para una población. Si el alcalde nos mandaba o algún miembro del consejo directivo de la ciudad, no sé. Y nosotros lo armábamos, porque ellos no tenían experiencia en eso, con las palabras, y yo visitaba la fundación. ¿No saben la cantidad de fundaciones que hay en La Haya, en Holanda, en Suecia, en Bélgica, en Inglaterra, en Oxford Committee for Family Relief, se llama, para la lucha contra el hambre. Y hay montones de cosas que se podrían financiar con esas organizaciones, pero no hay nadie en los equipos de los que están proponiendo que sepa estas cosas, ¿no? No tienen la menor idea. Lo que es la cooperación internacional, ni siquiera la mencionan. No sé si todavía se hablará de cooperación internacional, pero en mi época era eso, era cooperación internacional. ¿Y sabes cómo se llamaba el de Ecuador? El de Suecia, ¿sabes cómo se llamaba? SIDA. Porque era Swedish International Aid
SIDA se llamaba, Development Agency. Y ¿cuál era el otro país? Que empezaba con C, ¿no? También era SIDA, los dos, SIDA con S y SIDA con D, pero tuvieron que cambiar el nombre, pues nadie quería. Es que decían, Claro, no, sin condón no se puede, no se puede, no se puede militar acá. No, pero decía, hay desconocimiento de la realidad. Hay más, en los periodistas, hay más crítica que propuesta. ¿Por qué no dar ideas? Promover reuniones. Cada uno tiene peso sobre determinados grupos de personas, ¿no es cierto? Entonces, que consigan esto, pero para discutir, para conversar, para que la gente tenga una mentalidad crítica. No podemos, con un pueblo que no está habituado a pensar por su cuenta, porque todo se lo han hecho a través de la radio, la televisión, todo eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer, la gente, todos son inteligentes, por favor, todos, no hay nadie, todos los que en este momento me están escuchando son muy inteligentes, puedo decir que en este momento me escucha Leonardo da Vinci, Mozart, Edison, en fin, Ortega y Gasset, Hermann Hesse, Beethoven. ¿Por qué? Porque todos tenemos 100.000 millones de neuronas. Y cada neurona hace unas 10.000 conexiones, es decir, tenemos una inteligencia de 10 elevado a la billonésima potencia. Eso lo tiene usted, señora, que está escuchando. Vos, pibe, que estás ahí, el gordito que está frente a mí. Todos tenemos, no tiene nada que ver el color de la piel. El otro es más oscuro que usted. Y yo es amarillo. Pero vos parecés colorado. sí, No, la luz que yo me te está veo cayendo. colorado. Se tiñe de colorado, pero debe ser anarquista, ¿verdad? Colorado y negro. Sí, la luz. Me he puesto La cara colorado. colorada y el pelo negro son anarquista. O sea, la bandera de los anarquistas es roja y negra, ¿no? Como el Melgar. Claro. Bueno, no puedo, me cuesta hablar en serio. No, lo que digo es serio, pero lo que tengo la tendencia a reírme y me vienen a la cabeza cosas así absurdas, pero ¿cómo tú puedes establecer un diálogo? Y en eso sí, ahí sí soy un fenómeno, ¿eh? Soy un campeón. Puedo establecer diálogo con cualquiera de cualquier partido político sin ningún tipo de agresividad, ¿no? Algunos han tenido ganas de matarlos realmente, pero no quedaba bien, ¿viste? Estaba en televisión, como que se iban a dar cuenta que era yo. Pero nunca dejé que el cerebro de reptil, que es el más antiguo, que tiene millones de años, que es el cerebro de los dinosaurios, de las serpientes, ¿no? Ese cerebro que no tiene memoria y que no tiene emociones y que no tiene reconocimiento social, no ama a nadie, no tiene vínculos con nadie, solamente se unen para reproducirse. Eso sí les gusta, ¿viste? Pero después, si te he visto, no me acuerdo. Como muchos caballeros en América Latina. Entonces, tendríamos que trabajar más de eso, es decir, por ejemplo, mira, yo me enloquece la antropología. ¿Y sabes qué he hecho? Y esto, prueben a hacerlo. Es pensar, ¿por qué la gente hace esto? Y vas a descubrir que la hace esto porque hace 1.000.000 de años atrás, ¿no? Cuando los Neandertal, los Pithecanthropus, los Cromañones, hubo muchas especies humanas. La gente ni siquiera sabe eso. Se creyó lo de Adán y Eva. Lo de Adán y Eva es un mito. Eso lo han dicho curas en mi programa. Yo le dije a Adán y Eva, es un mito, Guillermo, eso no es religión, eso es un mito, no seas tontito. No, yo quería conocerla a Eva, dicen que está buena. Bueno, entonces, ya ni me acuerdo lo que estaba diciendo, estaba. Pero te estoy entreteniendo a nuestro público. Ya hace casi una hora que estamos hablando. Sí, sí, y ¿cómo se llama? O sea, estamos contentísimos porque bajo la pregunta, la mirada actualmente de la sociedad, lo que con la comunicación de los periodistas nos ha dicho muy claro y nos llevamos pues esta conclusión de que
tenemos que hermanarnos, una comunicación para poder entendernos y por ende dejar el estrés de lado, ¿no? Es un poco el mensaje Y que que las registra. personas que no piensan igual que nosotros siguen siendo nuestro prójimo. Y ha Claro. oído hablar eso de amor al prójimo, ¿se acuerda que lo decían, no? Que Jesús decía esa cosa, hablaba de amor al prójimo, bueno, pues, por más que sea de otro partido político, hasta Claro. comunista puede ser, que es otro disparate, no hay ningún, comunista no sé yo nunca un gobierno. Yo he estado 2 veces, conozco todo Bulgaria y Hungría, y estuve durante la época del comunismo, pero por la UNESCO, y bueno, no, ¿sabes lo que cuando llegué a Bulgaria era la primera vez que ponían pie en un país comunista? Estaba muy curioso. Entonces yo estaba, ¿sabes lo primero que me invitaron los búlgaros? Yo los quería matar. Coca-Cola. Lo primero, estaban orgullosos de tener la Coca-Cola, vos imaginás un país como este, orgulloso de tener la Coca-Cola, pero me llevaron para mostrarme su desarrollo y me pusieron una Coca-Cola. Que es un horror, pero fíjate cómo y que la gente tiene ideas muy raras también con respecto a todo esto, ¿no? Estado, no puedo decir que lo conozco. Estuve en Alemania Oriental también, cuando fui a Alemania Federal, ahí fui invitado por el gobierno de Alemania Federal y nos llevaron después a Alemania Oriental. Y bueno, vi una cosa muy linda, ¿cómo se llama? El Townhouse, House es casa en alemán. Pero se escribe con A, no como en inglés. House. Tú sabes que donde se reunía el Parlamento de la ciudad, es un edificio muy bonito, que está en la parte que lo que era entonces Alemania Oriental, y ahí, en el sótano, había un bar, pero un bar enorme, con litros y litros y barriles de cerveza, pues son tomadores de cerveza, campeones tomadores de cerveza los alemanes, y fíjate, pero mira qué interesante. Digo, ¿pero por qué es esto? Porque todo lo que se discutía arriba y las peleas se disolvían abajo conversando. Con una cerveza en mano es más fácil, ¿viste? Perdóname, te dije, hijo de puta, pero no, tu madre es una santa, yo sé que es una santa, pero vos seguís siendo un, ¿no? Pero, ¿no? Y es fantástico, eso es sabio. No se olviden, la persona porque piense distinto no es mala, simplemente piensa distinto porque tiene una historia atrás diferente, porque ha leído otras cosas, porque ha tenido otras experiencias, entonces tiene derecho a pensar distinto, no tiene por qué pensar como usted. Y eso debe respetarse, eso debe respetarse. Y lo importante es entender por qué el otro, esto sí es antropología, por qué el otro actúa así. Por ejemplo, mira, la gente, ahora hay muchas, viste que hay muchos gordos, ¿no? Yo he estado en Estados Unidos y los fotos que he visto no puedo creerlo. Son cosas, en mi casa yo no permitiría que nadie se siente en el water en mi casa porque me quedo sin water, ¿no? Pero personas muy, señoras, pero con unos muy grandes, pero porque comen mucho, ¿cómo se llama? Hidratos de carbono, todo eso. Claro. Comen pan con arroz y después, pero muy gordas, muy gordas las mujeres. ¿Por qué dije eso? No me acuerdo. Pero te voy a, y no sé si te conté la otra vez. Estuve en Washington, estuve un mes en Washington, y me emocioné mucho. Pero yo el lado duro a Estados Unidos le había escrito artículos con la guerra de Irán, de Irak. Yo estaba indignado. Pues decía, ¿cómo puedo saber yo que vivo en el culo del mundo? Porque para ellos somos el culo del mundo, digamos. ¿Yo cómo puedo saber que vivo en Breña? ¿Cómo puedo saber que Irak no tiene armas de destrucción masiva? Y Estados Unidos, que tiene 12 agencias de investigación en todo el mundo, que tiene asentamientos militares en todo el mundo, no sabía. Claro, ¿Te sí, quería decir? sí, claro. Bueno, no, entonces estaba caminando, el primer día que salí, no, es una ciudad hermosísima Washington, y había unos carteles en la casa, tienen jardines adelante en la casa, es decir que se puede ver el jardín, ¿no? Y había unos carteles grandes, unos carteles de 1 metro más o menos por 40 centímetros, 50, que decían en inglés, en español y en árabe. Decían,
no me importa de dónde vienes. Estoy feliz de saber que eres mi vecino. Yo me emocioné, me emocionó Lindísimo. mucho, porque yo no esperaba una cosa así. Y había muchísimos carteles así. Quiere decir que la gente, no, una vez se enoja con los gringos, pero la gente no, la gente tiene otra visión del mundo. Y ahora otra cosa que me ha emocionado muchísimo es ver a los judíos de la derecha, pues son los tradicionalistas, defendiendo a los palestinos. Eso es una cosa maravillosa. Hablando de ellos en la calle, yo no podía creer, con banderas palestinas, los que usan la trenza acá, ¿no? Que son los más tradicionales, defendiendo a los palestinos. Es impresionante. Dice, le pregunta, ¿y por qué lo defiende? Porque esto es horrible lo que está pasando, esto está contra nuestros valores, está contra Claro, sus valores también son, la Biblia es parte de ellos, ¿no? La Torá, todas esas cosas, y nadie impulsa a matar. Así que, entonces, pero fíjate, si un hombre de la derecha judía puede salir a defender a un palestino de la izquierda palestina, ¿cómo nos vamos a pelear nosotros? Es verdad. Guillermo. Y no hay que, sí, hay que despedirse. No. Es que no sé si hay que ser high. A ver, ¿Sí? Guillermo, oye, te agradecemos por este tiempo porque nos hemos extendido cerca de 1 hora con una hermosa conversación relacionada a la hermandad que tenemos que tener más allá de nuestras condiciones políticas y eso nos va a ayudar a tener una mejor comunicación y a no estar estresado. Y tus anécdotas siempre pues son geniales y da ganas de quedarse como 20 horas, ¿no? Y me acabo de dar cuenta que mi cara es roja y parezco un tomate. Es un anarquista disfrazado. ¿No? ¿Verdad? Flores Estrada es anarquista. ¿Por qué? Porque tiene el pelo negro y la cara roja, no se da cuenta que todos los anarquistas son iguales. Y después ya se hizo, ya lo lanzamos la bola y ahora te van a... Tu bodeguero no te va a despachar más, porque si yo no despacho anarquista. No sé si viste me hizo reír mucho, un meme, no sé si son 2 cobayos, es decir, esos animalitos que usamos para hacer experimentos, para hacer la vacuna. Y uno le dice al otro, dice, ¿te vas a vacunar? No, dice, todavía están practicando con los humanos. Y eso que está pasando también es muy grave. No se sabe qué es lo que está determinando la muerte. Yo he leído cosas que son absolutamente... Esto de los... No sé, todas estas cosas de los Illuminati y todo eso, no sé si es cierto, pero de todas maneras sí hay una preocupación por el exceso de población. Pero eso se combate con educación sexual, haciendo programas de educación sexual permanentes, haciendo educación sexual en las escuelas, permitiendo, bueno, o sea, hay que permitir el aborto, hay que permitir la... Sí. Ahora, fíjate que todo tiende a eso, incluso los matrimonios de un mismo género están destinados a que haya menos reproducción, porque esos matrimonios no se reproducen. Sí. Entonces aunque parezca mentira, hay muchísimas personas que sí se casan para guardar las apariencias y tienen hijos, pues que no les guste no quiere decir que no lo hagan, no lo pueden hacer, entonces para evitar eso también se ha reconocido. Si vos te fijas, está todo dirigido a eso. El flaco que está a la izquierda soy yo, el flaco que está a la derecha es mi papá, y la gorda que está en el medio es mi mamá. Mira, Estamos qué linda en Mar del foto. Plata. ¿No es linda? Sí, qué linda foto. Esa me la porque vinieron a hacer una entrevista acá de Somos, y muy linda salió. Así que estuve en tapa de Somos, fui al kiosco a comprarlo y me dijo, está en la tapa, me dijo la mujer. Vino una clienta que me... Ya sé, ¿y cómo se llama? ¿Es de qué edición? ¿De esta semana o ya? Esto sale todos los sábados.
Esta es la semana pasada. Ah, la semana, la voy a buscar, ¿ah? La semana pasada. Hoy salió Fernando Ampuero. Buen Bueno. amigo. Se ríe Sí. así. Hay que invitarlo para que se rían. Es muy divertido también, fue mi profesor. Sí, Fernando es un tipo muy divertido. Con sus historias también. Si vos querés invitar gente, hay gente divertida, ¿no? Pero hay unos caras de poto también que son terribles. Pero hay gente divertida. Mira, por ejemplo, a mí que me parece, que he entrevistado me parece también muy entretenido, César Hildebrand. Es un placer conversar con él, ¿no? Porque tiene salidas realmente. Y no te cuento nada en el intermedio, pues siempre tiene salidas muy agudas, muy agudas, ¿no? Muy agudas. Pero es un... A mí he tenido interlocutores en la tele que han sido un alimento para mí. He hablado con gente, con Fernando Belaúnde tuvimos una relación muy linda. Yo le pregunté sobre el Che Guevara, porque no soy comunista, boludo. La pregunta no es un tipo ahí está atrás, el Che Guevara, y me dice, porque él estuvo en la reunión de Montevideo donde estaba el Che Guevara, y había un tío mío también ahí, y le dice, me dice, vea usted, porque hablaba así, hablaba como si estuviera, vea usted. Nadie me hace esa pregunta, no sé por qué nadie me pregunta eso. Y se mató antes, habló de Che, que todo. Cosa, no es una crítica negativa ni positiva, simplemente lo describió muy bien. Era encantador. Y la señora, la esposa de él, Violeta Correa, Sí. Ferreiro, dije yo. Era encantadora, Violeta. Una mujer encantadora, realmente. Pues estado en su casa, hemos ido a hacer a veces hemos hecho notas en su casa, y ahí nos atendía Violeta. Era muy lindo, muy lindo. Y lo que más me gustaba es que trataba a toda la gente que hace a los que trabajan, los que hacen cable y ponen eso, los trataban con el mismo respeto que me trataban a mí, que era el invitado. Y eso me parece, eso sí es democrático. A veces no tenemos conductas democráticas para con nuestros vecinos, con nuestros prójimos, ¿no? Los ninguneamos. Y nadie puede ser ninguneado, porque todos tenemos un potencial maravilloso y lo podríamos desarrollar. Y quien tiene la culpa de que no lo desarrollemos es este mundo que está basado en la ambición, el dinero. Ese es el mundo que ha triunfado de todas maneras, ¿no? Están obsesionados con la guita. Bueno, nada más entonces, joven. Guillermo, muchísimas gracias. En verdad estamos muy contentos de haberte tenido aquí en Mente Mochilera por segunda vez. Ya eres caserito. Y nada, esperemos tenerte pronto en alguna otra ocasión. Y es un gusto tenerte. Gracias por haber estado aquí en el programa. Bueno, yo tengo que decir gracias por la invitación. C'est très gentil, je suis très content d'être avec vous. ¿Te gustó? ¿Me despedí en francés? ¿Ça va? Bon samedi pour tout le monde, je vous aime beaucoup. Au revoir. Bueno, amigos de Mente Mochilera, si les gustó este programa, ya saben, dejen su comentario. El video anterior fue genial, a la gente le encanta mucho cuando habla Guillermo. Y ya saben, también suscríbanse para seguir creciendo Mente Mochilera y difundan la comunicación. Gracias, Guillermo. Chao. Chao, Guillermo, gracias por todo, de verdad. Va a estar genial.